Una de las historias más famosas en toda la Biblia es la historia de David contra Goliat. Lo hemos enseñado en escuelita dominical, lo hemos enseñado en diferentes predicaciones. Hay un montón de mensajes alrededor del mundo, alrededor de todas las redes sociales, YouTube, donde tú quieras verlo. Hay un montón de mensajes, hay escritos acerca de esta historia en particular. Y es bastante interesante cómo vemos aquí un gigante, un filisteo gigante que se para y desafía al pueblo del Señor y los empieza a querer someter y los empieza a sembrar miedo en ellos, empieza a sembrar angustia. Se ve claramente un pueblo que entra en ansiedad, que entra en tristeza, entra en depresión, entra en todas estas cosas. Y había un joven, ¿no? Y este joven que había sido recientemente ungido para poder ser el rey de Israel más adelante, después de que Saúl dejara el trono, se para delante de él y empieza a decirle: ¿tú quién eres, filisteo incircunciso? ¿Por qué te atreves? No me estás desafiando a mí, estás desafiando al Señor de los ejércitos de Israel. Y vemos esta historia donde toma una piedra y con una honda va y se la lanza y lo golpea y lo hiere en la cabeza, y luego toma la espada y corta su cabeza y se convierte en una de las grandes historias, una de las grandes proezas de toda la Biblia. Y es bastante interesante porque después de esto David empezó a agarrar cierta fama por todo lo que había hecho y empezó a agarrar cierto renombre. Y déjame decirte algo, más adelante vemos en 2 de Samuel, y quiero leértelo rapidito, 2 de Samuel 21, empezando al versículo 15, dice lo siguiente, dice: una vez más los filisteos estaban en guerra contra Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era uno de los descendientes de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más que 3 kilos y estaba armado con una espada nueva, dice. Y había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y es bastante interesante porque ahora estamos viendo el mismo personaje, la misma persona que había matado a un gigante, historias antes había matado a este Goliat. Y ahora estaba exhausto, perdió todas sus fuerzas. Y luego se presenta este nuevo gigante que era descendiente de estos personajes que aparecen en la Biblia. Era su descendiente y está a punto de matarlo. Déjame decirte algo, muchas veces nos vamos a quedar sin fuerzas, ¿sabes? Muchas veces vamos a entrar en desesperación, muchas veces podemos entrar en depresión, muchas veces puedes ser cansado. Déjame decirte algo, este tipo de pruebas que estamos viviendo ahorita no son nuevas, ¿sabes? Tuvimos el ébola, tuvimos la peste negra, tuvimos la gripe española, tuvimos la influenza, tuvimos un montón del el SARS, el MERS, y ahora tenemos este COVID-19 y yo sé, puede crear todo un temor alrededor de todo esto, pero déjame decirte algo, nada es nuevo de todo esto. Hay una cosa que siempre es constante, y es que el Señor siempre pelea tus batallas. ¿Sabes? No fue David derrotando a Goliat, fue el Señor a través de David derrotando a Goliat. Y tal vez tú puedes pensar ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar si uno de mis familiares se enferma? ¿O qué va a pasar si yo enfermo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque no nos estamos reuniendo. Y déjame decirte algo, estas peleas no son nuestras peleas, no son tus peleas, son las peleas de Dios. Y puedes estar cansado y exhausto. ¿Por qué? Porque es válido sentirte cansado, es válido sentirte exhausto. Lo que no es válido es permanecer ahí. Tengo una historia de hace muchísimo tiempo. Vivíamos en Nogales. Y para llegar a la tienda teníamos que pasar por la casa donde había un perro suelto. Yo tenía aproximadamente unos 6 años tal vez, y Javier, mi hermano, tenía 4 años. Y si algo le tengo un montón de miedo es a perros que quieren atacarte y morderte. Y me da un montón de pavor ir a la tienda porque tenía que pasar por esa casa y el perro siempre salía. Y recuerdo que Javier, a sus 4 años, tomaba una espada de plástico, y cuando el perro salía enfrentaba al perro con esa espada de plástico y podíamos así pasar a la tienda. Y
siempre que iba a la tienda, yo siempre quería ir con él. ¿Por qué? Porque me defendía, me hacía sentir seguro llevar a mi hermano para que se peleara con un perro, con una espada de plástico. Y déjame decirte algo, muchas veces podemos estar paralizados por miedo, nos puede dar miedo pasar por ciertas circunstancias, pero si aprendemos a rodearnos de las personas correctas, de personas de fe, de personas que tengan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, en medio de todo eso, si tú aprendes a rodearte de ese tipo de gente, va a ser menos pesado toda esta circunstancia y toda esta situación. Ahorita como iglesia pareciera que no nos estamos reuniendo, pero déjame decirte algo, estamos conectándonos. Y yo espero seas tú como Abisaí, que traigas una esperanza a alguien que está cansado, a alguien que está viviendo en temor. Más adelante incluso vemos esa historia con Abisaí, pero más adelante dice, después hubo otra batalla contra otro filisteo en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, Elahán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. Y luego en otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, pero también era descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros, dice, los mataron. Interesante, porque la Biblia no menciona que David peleó contra estos gigantes. No menciona que David fue quien fue y los mató. No. Menciona a otras personas que lo hicieron. Hay muchas batallas que nosotros no vamos a poder pelear porque estamos cansados. ¿Dónde quedó ese matagigantes? ¿Dónde quedó esa persona que con una piedra le hirió de muerte a un gigante? ¿Dónde quedó esa persona? ¿Sabes? Cuando menos puedas, cuando más débil sientes que eres, Dios siempre es fuerte en ti. Podré pasar por valle de muerte y, ¿sabes? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la gente a mi alrededor son como estos guerreros que pelean conmigo. David no fue quien ganó la batalla, pero sus guerreros la ganaron por él, y se incluye. Por eso dice David y sus guerreros. Seamos esos guerreros para gente que necesita. Yo espero, tú que estás del otro lado de esta pantalla, yo espero que tú seas quien trae una palabra de ánimo, quien trae una palabra de esperanza. Yo espero que tú seas quien empieza a matar gigantes, que tú seas quien defiende al que no puede o al que no quiere. Si tú aprendes a rodearte de las personas correctas, de personas de fe, de personas que te empujen, de personas que siempre te traten de cuidar, déjame decirte algo, estarás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta, y Dios va a potencializar eso. Yo quiero animarlos a esto. Quiero animarte a que tú seas esa persona. O si tú eres como David y ahorita te sientes sin fuerzas y te sientes sin una esperanza, te sientes con un miedo, te sientes con todo este temor, con toda esta ansiedad, déjame decirte algo. Hay gente que está peleando por ti. Hay gente que está orando por ti. Hay gente que se está dejando la piel por ti. No estás solo y no estamos solos. Por eso estamos haciendo todo esto de conectarnos, de estar aventando todos esos mensajes en internet. No somos la única iglesia, hay un montón de iglesias haciendo esto. ¿Sabes por qué? Porque ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra esto. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo ya ganó, nuestro Dios ya ganó en la cruz de Calvario, y la muerte perdió a su aguijón. Y ahora tenemos una nueva esperanza en Jesús, de que Jesús nos ha hecho a nosotros más que victoriosos y nos lleva de victoria en victoria en victoria, y de que todas las cosas alrededor nuestro siempre obran a nuestro bien para aquellos que le amamos. No estás solo, estamos orando por ti,
Estamos clamando a Dios por nuestro país, estamos clamando a Dios por este mundo, estamos clamando a Dios por la iglesia. Ninguna de estas pandemias ni ninguna de estas enfermedades terminará en muerte para la iglesia. Estamos más conectados que nunca, creyendo que el mensaje de Cristo va a poder entrar a los corazones donde no habían entrado antes. Creemos en ti y creemos con todo nuestro corazón que lo mejor está por venir. Te amamos mucho. Gracias por contactarnos, gracias por conectarte con nosotros. Y me gustaría terminar orando. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y vamos a orar? Señor, muchísimas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Te pedimos, Padre, que si hay una persona que está pasando por debilidad, si hay una persona que está pasando por temor, que está pasando por angustia de qué va a pasar con todo esto, si hay personas que están temiendo por el porvenir, Señor, yo te pido que tú traigas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y también te pedimos por cada persona que se ha convertido en un guerrero, Señor, que tú los levantes para que sean una voz de esperanza, para que sean una voz, Señor, una voz de fe, Señor, para que sean una voz que sea una voz, Señor, que sea escuchada. Bendice a cada persona, Señor, que está tratando de mandar mensajes por internet, que está tratando de conectar con su iglesia. Señor, te pedimos por la iglesia, Señor, que podamos mantenernos unidos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haga sentir que no estamos solos en medio de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos mucho. Vamos a seguir conectados. No estamos solos. Que Dios te bendiga.